Bienvenidos y bienvenidas a Tripulación Finanzas, tu podcast sobre finanzas de confianza y cada día el de más gente. Hoy como invitado especial Luis Garbía, con el que hablaremos sobre las pensiones y la situación española y europea con el COVID-19. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos una semana más a Tripulación Finanzas, vuestro podcast sobre finanzas de confianza y de cada día el de más gente. Luis, bienvenido y muchas gracias por estar aquí esta noche. Encantado, capitán, encantado de estar contigo. Bienvenido a bordo. Luis, si te parece empezamos el podcast presentándote a ti, porque seguramente hay gente que oye, no haya tenido tanto seguimiento en YouTube y demás, y se haya incorporado directamente en el podcast. Luis, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Qué tal? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Sí, pues soy profesor de mercados financieros y alguna cosilla más en ICADE. Allí nos conocimos, Carlos, y luego, pues, además, trabajo como abogado en ciertos lados y luego soy ingeniero industrial también. Y dependiendo con quién hable, le digo una cosa. ¿Realmente a qué me dedico? Pues cada día suele ser diferente. Cada vez disfruto más, soy también forocochero y no lo sé. Si quien quiera saber algo, que ponga Luis Garbía por ahí en Google y apareceré en algún sitio hablando de alguna cosilla. Sí, porque además haces colaboraciones, bueno, no paras, Luis, eres un poco polifacético, estás en todos lados, yo cada día te veo más en la radio, en televisión española, haces muchas cosas. A ver, cuanta más incertidumbre hay, más necesidad tenemos de que nos expliquen las cosas de manera clara. Eso sí, ¿verdad? Y yo, de lo que entiendo, de lo que sé, pues intento explicarlo. Y yo, como sé que entiendes mucho de lo que sabes, te he traído aquí hoy precisamente para hablar un poquito de la situación de, pues bueno, ya que lo has mencionado tú, pues de incertidumbre que nos rodea, ¿no? Últimamente, Luis, últimamente, y yo creo que es completamente normal. Se me acerca mucha gente y me pregunta, oye, pues un poquito sobre la situación actual, por qué invierto. Yo les comento un poco que para mí es un plan B. Por si las pensiones fallan. Y si te parece, el primer punto que vamos a tocar hoy, ya que lo hemos dicho en la introducción, es un poco eso, ¿no? La gente tiene mucha preocupación sobre las pensiones, la pirámide de las pensiones se ha invertido, tenemos mucho talento joven que se está yendo de España, todo esto pues se suman presupuestos españoles prehistóricos. Luis, cuéntanos un poquito, te reboto a ti un poco la pregunta que me trasladan. La gente de 27, 25, 22, 20, 18 años, cuando llegue la jubilación, ¿vamos a tener pensiones? Perfecto, pues me voy a dar un pasito para atrás, como vamos a estar hablando un ratillo. Sí. Estamos en un momento que probablemente ya lo haya comentado contigo alguna vez. Estamos en un cambio de época. Venimos de una sociedad industrial en la cual las cosas funcionaban de una manera determinada y ahora estamos en una sociedad digital. Las cosas en la sociedad digital no funcionan como funcionaban en la sociedad industrial. Por ejemplo, en la sociedad industrial estaba el concepto de industria, de fábricas. ¿Qué es una fábrica? Es un sitio que cuesta mucho coste fijo, tiene cuanto más vendas, cuanto más grande sea lo que hagas, más distribuyes el coste fijo entre el número de unidades vendidas. O sea, de lo que estoy hablando es de economías de escala y de un montón de cosas que tenía sentido en una economía industrial. Ahora estamos en una economía digital. En el año 2008, el sistema financiero y muchas otras cosas se rompieron. Con la crisis, de sí. Lehman, ¿no? Para que no se sabe. Algo muy complejo, lo estoy resumiendo solo en un punto, que es el 2008, que fue la crisis de Lehman el detonante, pero ya antes habían pasado cosas, después han seguido cosas, pero el sistema financiero se rompió. Sí. Y milagrosamente seguimos funcionando ahora con gran parte de ese sistema financiero roto. Los bancos tradicionales ya no funcionan, pero siguen vivos. La administración pública ya no funciona, pero de algún modo sigue viva. Y ya respondiendo a tu pregunta, el sistema de pensiones que tenemos ahora como parte de esa administración pública
es parte del sistema industrial que ya no funciona. Una pregunta es, ¿por qué no seguimos yendo a caballo a los sitios? Pues porque evidentemente el caballo es algo antiguo. Pues misteriosamente, según vamos a ir viendo a lo largo de este ratito, Carlos, seguimos haciendo cosas peor que ir a caballo a los sitios. Y gran parte de esas cosas tienen que ver con la administración pública. Ya respondiendo a tu pregunta en concreto de pensiones, las pensiones son un agujero. Hay un agujero de 20, entre el año antes del COVID fueron 18.000 millones de euros. Ahora el agujero va por los 20.000 millones de euros. Probablemente el año que viene sea de 22.000 millones de euros. O sea, el sistema, la seguridad social representa un agujero de 22.000 millones de euros, pero dentro de otro sistema que es mayor, que es el Estado, la administración pública, que antes del coronavirus tenía un agujero de 30.000 millones de euros y ahora con el coronavirus cada año es un agujero de 130.000 millones de euros. Cuando digo agujero, es diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Claro, porque aquí, Luis, permíteme que te interrumpa aquí, porque yo básicamente te interrumpo porque a mí me cuesta o me costaba ver, ¿no? Yo a nivel de presupuestos, gobierno y demás soy un completo ignorante, ¿no? Quizá debería saber más de lo que sé, pero bueno, por desgracia o por suerte no sé tanto como debería. Entonces, para quien no entienda, aquí lo que tenemos que diferenciar quizás es que el gobierno tiene unos presupuestos que básicamente a grandes rasgos son ingresos y gastos. Entonces, los gastos del gobierno, ¿qué son? Pues ayudas, subvenciones, X y... Entonces, a nivel de ingresos, ¿cómo un gobierno puede ingresar? Es decir, si yo tengo a nivel de gobierno, yo soy España, tengo unos gastos de 100 al año. Entonces, ¿cómo puedo ingresar? ¿Qué vías tengo yo para ingresar y llegar a tener los ingresos suficientes como para cubrir esos 100? Perfecto. Más que de 100, si te parece, vamos a hablar de aproximadamente 500.000 millones de euros. Vale. Que con el coronavirus ha subido a 570.000 millones de euros. El Estado necesita entre 500 y 550.000 millones de euros para funcionar. En total. Eso es una gran bolsa que incluye la bolsa de impuestos, una bolsa que se financia con impuestos y otra bolsa que es la de la seguridad social. La bolsa de la seguridad social tiene, por un lado, las cotizaciones, ¿vale?, y por otro lado, las prestaciones. Las cotizaciones a la seguridad social está en torno a los 138.000 millones de euros. Y con esos 138.000 millones de euros se pagan gastos asociados con la seguridad social, y ahí se meten tanto pensiones como otros gastos, de unos 155.000 millones de euros. 155 menos 135... pues son los 20.000 millones de euros de agujero anual, de déficit anual de las pensiones. Por otro lado, eso lo consolidamos con la bolsa mayor del Estado. El Estado gasta 500.000 millones de euros, que con el COVID ha subido a 570.000 millones de euros, e ingresa 470.000 millones de euros, y ahí estoy metiendo tanto la parte de las pensiones como los impuestos. La diferencia entre lo que gasta cada año y lo que ingresa se cubre con deuda pública. Vale. Entonces, para que... Bueno, te están comentando un poco que hay problemas de imagen, pero por suerte el audio no perdemos. O sea que vale, bueno, mientras funcione el audio, todo correcto. Vale, Luis, te añado otra preguntita aquí. Se comenta mucho, muchos diarios nos hablan de la hucha de las pensiones. ¿Qué es la hucha de las pensiones? ¿Se está disponiendo fondos o se está acabando esta famosa hucha de las pensiones? Realmente, para que gente como yo la entienda, ¿cómo se genera o qué es esto de la hucha de las pensiones? Cuando nos hablan que se está agotando la hucha de las pensiones, y lo ligo con lo que has acabado, con ese agujero, ¿qué es? Las situaciones en relación, o sea, el año 2019, en la bolsa de la seguridad social ingresaba 138, 138, gastaba 155 o 150, un poquito más. O sea, lo que digo es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta es negativo y está en torno a los 20.000 millones de euros. Eso
Esto es hoy. O sea, hoy hay 20.000 millones de euros de agua que se está perdiendo, de dinero que cada día sale. Esto no siempre ha sido así. Hará 10 años, no tengo las cifras en la cabeza exactamente, pero hará 10 años Sí, sí. se ingresaba por cotizaciones más de lo que se gastaba, hasta el punto de que se pudo hacer una bolsa para cuando los tiempos fueran mal. Esa bolsa llegó a estar en los 60.000 millones de euros. O sea, lo que se ingresaba menos lo que se gastaba daba para meterlo en una bolsa que en el año 2012, 2010, no sé exactamente cuándo fue, llegó a tener 60 y pico mil millones de euros. Eso era la hucha de las pensiones. Ahora aquí hay mucho desorden, porque la noticia del año pasado es la hucha está solo en 3.000 millones de euros. A ver, es verdad que la bolsa tiene 3.000 millones de euros, pero realmente si dicen que la hucha de las pensiones son 3.000 millones de euros, eso es mentira. Y me explico. De aquella foto de 60.000 millones de euros, los ingresos, como hemos dicho, son menores que los gastos. Por lo tanto, cada año se va perdiendo. Y desde aquel año en el cual la bolsa era positiva, estamos perdiendo cada año 20.000 millones de euros. Y si hacemos el balance de aquella época, ahora estaríamos en menos 55.000 millones de euros. ¿Cómo se está cubriendo cada año ese agujero de 18.000 millones de euros de las pensiones? Con préstamos que hace el Tesoro, que hace la Administración Pública a la Bolsa de la Seguridad Social. O sea, realmente eso de la hucha de las pensiones fue una cosa que se montó hace años y que ya está totalmente agotada, quemada, porque cada año necesitamos 18.000 millones de euros para sostener nuestro sistema de pensiones. O sea, aquí realmente lo que está haciendo el gobierno es un poco la función de entre comillas, banco a la seguridad social, ¿no? Eso es. El gobierno tiene muchas ramas, muchas empresas dentro de ellas. Una empresa es las pensiones y cada año le tiene que dejar dinero porque si no, esa empresa no se sostiene. Exactamente, eso es. Fenomenal. Vale, con esto salto a si te parece, Carlos, simplemente por afinar el tiro, porque luego la vida es muy compleja, el cálculo que he hecho es muy gordo, muy gordo. Sí, Dentro de los gastos que tienen las pensiones hay muchos. Hay pensiones contributivas, pensiones no contributivas. Luego, además, hay gastos que debería de cubrir el Estado que se meten dentro de la bolsa de las pensiones, pero que a mí me da igual hablar de la bolsa pequeña de la Seguridad Social o de la bolsa grande del Estado. El caso es que en cualquiera de las dos bolsas tenemos un agujero, en la pequeña de 20.000 millones de euros y en la grande, pues este último año con el coronavirus, de 120.000 millones de euros. Un agujero que cada año va creciendo y se va cubriendo con deuda pública. Que deuda pública tenemos que estar en torno a los 1.100 miles de millones de euros. Máximos históricos, Luis, es como, de sobra. Y como todos los países, ¿no? Que, bueno, la mayoría que están a más del 100% del PIB. Máximos históricos, y este déficit del cual estoy hablando, cada año se va cubriendo con más deuda pública. Tenemos un gran problema con la deuda pública, que antes o después nos estallará en la cara. O sea, lo que estamos haciendo ahora, Luis, y quizás se asemeja un poco, es tenemos un balón pinchado y en vez de comprar otro balón o solucionar el problema de raíz, le ponemos un parche y seguimos chutando ese mismo balón pinchado, ¿no? Y al final, quizá lo que se necesita es una reforma estructural seria de todo, más allá de poner parches y, bueno, o de ir parcheando la situación como se pueda. Sí, no, totalmente. O sea, por buscar alguna metáfora más adecuada a los tiempos, tenemos un sistema que está tirado por caballos. Y a los caballos no hacemos más que ponerles trabas. A ver, que no comen suficiente, que es que si la comida para los caballos, que si cuando realmente tenemos tecnología y maneras de funcionar, o sea, no hay por qué seguir con caballos tirados por caballos, con funcionarios que se sacan oposiciones después de años de estudiar, con una administración, meto tanto la administración pública como los bancos. Más de 190.000 personas trabajan en el Banco Santander en sucursales. O sea, toda esa parte del sistema que en el año 2008 se rompió, sigue funcionando hasta nuestros días absurdamente, como zombificada, o sea, con inyecciones de dinero público metidas por el Banco Central Europeo. Ahora
ahora supongo que entraremos en más detalles, pero realmente es que tenemos una manera de funcionar obsoleta que no está de acorde con nuestros tiempos y tenemos que cambiar, como bien decía, radicalmente todo. Esa manera de funcionar obsoleta, Luis, nos lleva a unas previsiones del Banco de España de una caída del 12,6% en el PIB en 2020. Pronostican que en 2021 respecto al 2020 crecerá entre un 7,3 y un 4,1. ¿Cuál es realmente el camino? O sea, entre un 7 y pico y un 4 y pico, realmente estamos hablando de un 3% sobre un PIB de una cantidad altísima. O sea, muchos miles de millones de diferencia. ¿Cuál crees que es el camino que nos puede llevar a ese 7,3% de recuperación? ¿Y cuál crees que es el camino que nos llevará al 4,1%? A ver, al final las cifras de, o sea, la subida y bajada del Producto Interior Bruto es intentar medir una cosa que, como bien decías, es muy, muy grande. Es muy difícil llegar a estimaciones del Producto Interior Bruto y luego a cuantificar realmente en cuánto estamos. En el año 2019, el Producto Interior Bruto español estaba en torno a los 1.200 millones de euros. Y con el coronavirus hemos caído, según el Banco de España, un 11% ha sido al final. Hemos caído un 11% y la subida del 7%, que hay que ver el tema de los nuevos confinamientos, de las segundas olas, de cómo va a salir de perjudicado nuestro tejido empresarial, el turismo cómo va a estar. O sea, realmente no vamos a crecer al 7%, sino, como bien comentabas, Carlos, nos estamos recuperando. Yo veo difícil que lleguemos a niveles del 2019 hasta dentro de 2 o 3 años, siendo optimista. ¿Por qué? Porque no solo está el tema de las vacunas, sino que además tenemos que volver a funcionar como economía y tenemos que recuperarnos. O sea, todos los negocios que han cerrado, pues no sé si abrir o hacer otras cosas diferentes, pero que lleguen a los niveles de actividad que tenemos antes. O sea, la situación es, volver al 2019 va a ser literalmente imposible. Llegar a niveles de actividad equivalentes a los del 2019 puede ser posible si hacemos las reformas. Pero el Estado y la administración pública parece que no se han dado cuenta de esto. Y no solo siguen gastando como gastaban en el 2019, sino que están gastando todavía más. Y luego la culpa es de los youtubers que se van a Andorra. O sea, es una situación totalmente absurda. Bueno, quizás las previsiones se pueden cumplir, ¿no? De hecho, hace relativamente poco Pedro Sánchez salió como héroe en medio de toda la polémica y dijo que quería vacunar a más del 90% de la población antes de verano. Hizo un poco, sí. No sé. Sí, no, o sea, a ver, que tenía que vacunar, pues yo creo que era para llegar a vacunar al 70% de la población, pues no sé a cuántos miles de personas tenía que vacunar al día. Yo creo, tú conoces a un montón de gente en tu entorno cercano que está siendo vacunada ahora, ¿no, Carlos? Sí, muchísima además. Pues yo en el mío también, y probablemente de aquí a un mes estemos todos vacunados como Israel. Igualito. O sea, que quizás al paso que vamos, Luis, las previsiones un poco a corto o medio plazo no son optimistas del todo, ¿no? Más tirando hacia pochas. A ver, Carlos, lo de las previsiones tiene que ver con macroeconomía. Tiene que ver con cosas que se preguntan en la televisión. Recuperación en sí. No, pero a ver, Carlos, que la economía tradicional es de esa parte industrial obsoleta de la que estábamos hablando. A la economía tradicional podemos ahora en confianza tú y yo mandarla a tomar por culo. Realmente, ¿qué tenemos que hacer? No construir la casa desde el tejado hasta los cimientos, sino pensar la economía desde abajo hacia arriba. A mí las perspectivas macro me dan exactamente igual, porque no soy capaz de predecir lo que va a hacer España de aquí a un año. No soy capaz. Lo que sí puedo decirte es que toda la gente que estuviera trabajando en hostelería masificada, pues no va a poder seguir trabajando en el mismo sector el próximo año. En cambio, toda la gente que tenemos la suerte de poder teletrabajar, pues no solo vamos a seguir trabajando, sino que probablemente trabajaremos y ganaremos más pasta. O sea, yo aquí, en lugar de ver previsiones macro, lo que diría es, vamos a ver, tú estás ahora en Lleida, ¿no? Yo estoy en Madrid. Vamos a ver cada uno en nuestra ciudad, en nuestro barrio,
en nuestro entorno cercano cómo salimos de esto y cómo hacemos las cosas para que desde abajo hasta arriba toda la economía esté racionalizada, se piense con sentido común. Y lo que te he dicho antes lo vuelvo a repetir, a las proyecciones macro que les den por culo, porque solo sirven para liarnos. O sea, ha bajado un 11%, ahora va a subir un 7%. A ver, ha bajado un 11%, pero es que Amazon ha subido un 100% y el comercio minorista ha bajado cerca de un 75%. O sea, no me vale que ha bajado un 11%. Lo que me vale es que hay ahora 4,5 millones de parados y estoy metiendo a los ERTES, y de esos 4,5 millones de parados, más de la mitad son parados de larga duración. Y tenemos un 40% de paro juvenil. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos un problema en España profundo. Sí, profundo. Y o lo arreglamos yendo parado por parado o no vamos a salir del agujero. Porque proyecciones macro. O sea, a un parado que no sabe programar, que no sabe cómo funciona esto de Internet, que lleva años sin trabajar, ¿qué proyecciones macro le vas a contar? Perdóname, Carlos, pero es que digo, aprovechando que estamos aquí, pues voy a hablar un poquito como no suelo hablar en otros canales. Sí, y oye, yo te lo agradezco y de hecho, pues si por algo nos debemos caracterizar es por ser naturales y la simplicidad de las cosas. Dale. José Grau nos comenta en el chat, a ver, no sé qué opinas, bueno, antes de leerlo, chat, lo mismo de siempre, si tenéis alguna duda, cualquier cosita, comentadla, porque Luis y yo encantados de responder. Hay que dejar... Es más, prefiero casi responder al chat que hablar de proyecciones macro. Sí, totalmente, pero hoy parece que el chat está un poco colaborativo. José Grau nos comenta, hay que dejar de basar economía de servicios y potenciar la industria para no tener que comprar fuera. Luis, ¿qué opinas de esto? A ver, la industria, lo que tenemos que hacer es potenciar la productividad y habla de... A ver, y servicios... España es un país que vive del sector servicios. O sea, más del 15% del PIB tenía que ver con la hostelería, pero es que el otro 15% tiene que ver con retail, tiene que ver con comercio. Al final, un 30% de nuestra economía tiene que ver con el sector servicio y dependiendo cómo lo mires, podríamos llegar hasta un 65%. Nos tenemos que centrar en dar valor. Lo que no podemos es volver al modelo de turismo en el que estábamos, en el que el negocio con los turistas que venían en el mar van turoperadoras inglesas. O sea, vienen ingleses borrachos, se dejan los cuernos literalmente en España, les atiende la seguridad social, vienen con pulseras de todo incluido y luego esa pasta se la llevan otra vez de vuelta. O sea, lo que tenemos que hacer es, desde abajo arriba, potenciar el FP, potenciar la educación, potenciar la transformación digital, potenciar el pequeño comercio. Y cuando digo el pequeño comercio, es que realmente, si lo pensamos bien, el comercio de proximidad tiene una ventaja competitiva brutal frente a Amazon. Amazon te traen el producto desde lejos. En cambio, si puedes comprar las cosas cerca, tienes ahí una ventaja competitiva. El problema es que hoy por hoy tenemos toda la economía patas arriba y no hay más que mirar al Congreso. Dale, Carlos, que se anima el... Sí, eso parece. Juanma de Carlos, hace 2 semanas estuvimos hablando aquí, ¿no? Más o menos, 2 semanas, 3. Sí. Y yo descubrí que no conocía que existía una aplicación, que era Robinhood. Es verdad. Gracias al chat. A aquella persona que nos habló de Robinhood, darle las gracias. ¿Por qué? Porque yo ahora soy experto en Robinhood y parece que la actualidad de esta última semana ha girado en torno a la aplicación de Robinhood. O sea, lo que quiero decir es que estamos todos aquí para aprender. Y hace 2 semanas, pues no sabíamos que Robinhood existe y ahora tenemos mucha más información. Juanma tiene también una pregunta. Dale por ahí, Carlos. Sí, buenas noches. He llegado un pelín tarde y no he querido interrumpir. Nada, no te preocupes, Juanma, lo que necesites. Quizás me he adelantado la explicación. ¿Cuál creéis que será el futuro de las pensiones en España? No sé, realmente, no sé si lo hemos acabado diciendo, ¿no? A la gente que me preguntaba, Luis, oye, Carlos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener pensiones? Respuesta breve y concisa. Pues breve y concisa, tenemos un futuro muy negro. ¿Por qué? Porque las pensiones se diseñaron pensando en una economía en la cual trabajaba bastante gente
y la gente solía fallecer con 70 años, con 75, con 80 años. Y la gente que cotizaba a la Seguridad Social cotizaba bastante dinero. Ahora está pasando que toda la gente del baby boom se está jubilando. Además, se están jubilando con cotizaciones, con pensiones bastante altas. Y no solo se jubilan, sino que afortunadamente nuestros padres van a vivir hasta los 90 y probablemente los 100 años. En lugar de estar cobrando la pensión 20 años, van a estar cobrando la pensión 40 años. Y por el lado de las cotizaciones, no solo los que más cotizaban se están jubilando, sino los que empezamos a cotizar, bueno, yo ya llevo algún añito cotizado, pero los que están empezando a cotizar están cotizando muy, muy poco, porque cada vez el trabajo, pues, o son trabajos en práctica sin cobrar, o son trabajos con mucha temporalidad, con entradas y salidas de la Seguridad Social, o sea, las cotizaciones. La pirámide demográfica, si alguien se mete en internet y busca la pirámide demográfica, verá cómo en lugar de una pirámide tenemos algo parecido a un árbol, en el cual en la copa del árbol están todos los jubilados que afortunadamente vivirán muchos años. O sea, nuestro sistema de pensiones actual es totalmente insostenible, Carlos. Hasta ahora era sostenible, básicamente, Chat, porque la base, que eran las personas, como bien ha dicho Luis, la base de la pirámide, podía cubrir a toda la parte superior. Ahora la pirámide se ha invertido, o porque cotizan poco, o porque el talento joven se va fuera de España porque no se siente valorado. Entonces la base es muy pequeñita y la copa es muy grande. Entonces, por eso, y lo ligo con la explicación que ha dado al principio Luis, de ahí viene el agujero de 20 y pico mil millones de las pensiones de España. Correcto. Hasta ahora ha sido sostenible si consideras que algo sostenible es algo que genera un agujero anual y creciente de 20.000 millones de euros, te compro la idea de que es sostenible. Pero realmente ni nuestro sistema de pensiones es ahora sostenible, ni los presupuestos generales del Estado son ahora sostenibles. Luis, ya sé que es muy jodida la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál crees que sería, bueno, partiendo de la base de que queremos tener un sistema de pensiones a nivel cuantitativo más o menos, o sea, a mí me gustaría cobrar lo que cobra mi abuelo o mi abuela a día de hoy. ¿Cuál crees que sería un buen primer paso para reformar el sistema de pensiones? ¿O para hacerlo un poco más con cara y ojos? ¿O que no sea tan deficitario? Vamos, con la situación que tenemos hoy, sabiendo que el talento joven se va y que los que empiezan a cotizar, cotizan muy poquito. A ver, si tú individualmente quieres tener algo el día de mañana equivalente a lo que puede estar generando tu abuelo, la única solución que hay ahora es un plan individual de ahorro. Porque no quiero hablar tampoco de plan de pensiones privado o individual. Es ponerte a ahorrar de la mejor manera que puedas. Pues un poquito del dinero en bitcoins. Un poquito. Un poquito. Y además tú y yo lo hemos hablado. Si nos dan a elegir meter un euro a cotizar a la Seguridad Social y otro euro a cotizar a Bitcoin, no lo dudamos ni un segundo, ¿no? Luego, algo en ladrillo, si puedes permitírtelo, también. Activos que generen rentas. O sea, ir ahorrando cada año un poquito en determinados activos que van generando rentas y al mismo tiempo he ido al ladrillo pensando en el largo plazo cosas que van a conservar su valor. Pero al final es ahorrar de manera individual y privada, que cuando se habla de mochila austríaca es esto más o menos. O sea, hoy por hoy las pensiones, tú lo que cotizas al sistema de la Seguridad Social directamente se paga. O sea, es un sistema de reparto. Lo que yo ingreso se reparte inmediatamente. Y yo, en cambio, lo que te estoy haciendo ahora, de lo que te estoy hablando ahora es de que tú ahorras y tú mismo te gastas lo que has generado durante los años que hayas estado invirtiendo, cotizándote a tu misma bolsa que llevas. O sea, que a la gente, o sea, Carlos, ahorra. Sí, literalmente. Vale, parece que se anima el chat, Luis, vamos a ello. S. Ballester nos comenta: habitualmente se dice que las pensiones dependen de los ingresos generados por la población activa, pero nada impide que los costes de las pensiones se puedan pagar con ingresos de otras partidas presupuestarias, ¿no? ¿O no? A ver, eso es... Sí, no, a ver, eso es exactamente de lo que estoy hablando.
cada año, a ver, las pensiones, las cotizaciones son mensuales, pero las pensiones se pagan en 14 pagas. Es decir, si miramos más o menos lo que se paga cada mes y lo que se cobra cada mes, viene a estar todo equilibrado. Pero cuando llegamos al verano y cuando llegamos a las Navidades, claro, es cuando se genera el agujero este que hablábamos de 9.000, 10.000 millones de euros semestralmente, que cada año son 18.000, 20.000 millones de euros. A lo que voy es, esa diferencia de 20.000 millones de euros no es que se pague con otras partidas presupuestarias, pero efectivamente es un préstamo que hace la Administración General del Estado, en concreto la Tesorería, a la Seguridad Social. O sea, respondiendo a la pregunta, nada impide que los costes de las pensiones se puedan pagar con ingresos de otras partidas presupuestarias. En teoría, no. En la práctica pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana, no con ingresos de otras partidas, pero sí con préstamos internos. Spetec, pero el PIB sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? Bueno, hemos estado comentando lo de la caída a causa del COVID, el PIB no es el mismo ni de buen trozo. Ni de buen trozo. A ver, a 1.200 millones de euros le quitamos el 11% y más o menos estaremos en 1.000 y pico, o sea, estaremos en torno a los 1.000 millones de euros. Y si ahora sube un 7, volveremos a subir. A ver, aquí hay un tema que tiene que ver con... El PIB son 1.200 millones de euros. 1.200 estoy en el año 2019. Estará en torno a los 1.100 millones de euros. El gasto público está en torno a los 500 y pico mil. O sea, si divides el gasto público sobre el Producto Interior Bruto, da un esfuerzo fiscal del 50%. Es decir, el 50%, un poquito más ahora con el COVID, del PIB va dedicado a pagar gasto público. Pero si en cambio divides los impuestos, que está en torno a los 460.000 millones de euros, y estoy metiendo cotizaciones a la Seguridad Social ahí, sobre el PIB, da lo que... Bueno, hay que sacar las cotizaciones para llegar a la presión fiscal, que la presión fiscal está en torno al 32%. Esta es una de las trampas que nos cuentan por la tele de vez en cuando. La presión fiscal en España es de las más bajas, es del 32%, pero la presión fiscal es los que ingresan y actualmente trabajan, cuando realmente con esos impuestos hay que pagar a 4,5 millones de parados, incluyendo a los ERTES. Hay que pagar a 3 millones de funcionarios y trabajadores públicos. Hay que pagar a 10 millones de pensionistas. O sea, el problema es que si sumas toda esta gente, da unos 17 millones de personas, frente a unos 15 millones de personas activas y cotizando y pagando impuestos. O sea, a ver, todos pagamos impuestos. Sí, sí. Pero que la situación es que hay mucha más gente cobrando que gente ingresando. Y esa es la situación estructural que no es sostenible. Para nada. Adelinque 2001, además nos comenta una cosa que hemos comentado tú y yo antes. Habría que diferenciar entre pensiones contributivas y las no contributivas para poder comparar con los ingresos de la Seguridad Social. Totalmente. O sea, es una de las cosas que decía. Los ingresos de la Seguridad Social los ingresos en la Seguridad Social son aproximadamente 135.000 millones de euros en cotizaciones. Y asociado con esas cotizaciones, no deberíamos de hablar directamente de los 155.000 millones de gasto, sino solo de las pensiones contributivas que se pagan con esos 135.000 millones de euros. Y si pensamos solo en las contributivas, estamos a la par. Pero es que se pagan otras muchas más cosas. ¿Qué pasa? ¿Que a todos los mayores de 65 años que están cobrando una pensión no contributiva se la vamos a quitar? ¿Qué pasa? ¿Que el resto de gastos de la Seguridad Social se van a seguir sin pagar? Que me da igual, insisto, hablar de la bolsa pequeña de la Seguridad Social o de la bolsa grande de los presupuestos generales del Estado. El tema es que tenemos unas pérdidas asociadas con el agujero de la Seguridad Social de 20.000 millones de euros. Que vale, que metemos que dejamos eso equilibrado, pero es que esos 20.000 millones de euros en la bolsa más grande generan un agujero antes del COVID de 30.000 millones de euros. Después del COVID estamos por los 110.000 millones de euros. Es que es una salvajada.
Que podemos afinar el lápiz por un lado, pero es que por el otro el agujero sigue estando ahí y seguimos perdiendo pasta. Queridos oyentes, la situación es un poco preocupante y yo creo, y Luis coincidirá un poco, que la mejor opción es que ahorremos y nos busquemos un plan B por si la reforma estructural no llega y realmente no llegamos a tener pensiones y demás. José, antes de cambiar de tema, Luis, que me gustaría tocar otro tema antes de acabar el podcast. José Grau nos dice, por eso hay que hacer que tributen todas las empresas, Amazon, Google, Apple, etcétera, en España, entiendo, ¿no? O que tributen lo que deberían de tributar. Yo aquí quizá difiero un pelín, ¿eh? No, voy a ver, además me apetece, o sea, a ver, ¿cómo hubiera sido la pandemia? ¿Cómo hubiera sido Filomena? ¿Cómo sería nuestra vida sin Google, Apple, totalmente. Amazon y todas estas empresas? Dramático. ¿Que tienen que tributar? Sí. ¿Que tienen que tributar? Sí. Pero cuidado que el problema no son ni Apple, Google, Facebook, ni su tributación, ni los youtubers, ni porque estas empresas crean mucho valor. El problema es que creando ese valor son al mismo tiempo generan un monopolio. Si meto la pata con algo de lo que voy a decir, Carlos, me corriges. Tú y yo ahora estamos hablando en una plataforma que es propiedad de Amazon. Totalmente. Y gracias a esta plataforma, Amazon está generando valor, pero es que también estamos generando valor con esta información que estamos dando para un montón de gente. El problema no tiene que ver tanto con toda la pasta que se están llevando cruda las grandes multinacionales, sino con cómo está distribuida dentro de España la pasta que estamos manejando. O sea, por un lado, las grandes multinacionales se llevan mucho dinero. Por otro lado, también están los grandes fondos de inversión que gestionan mucho dinero. Pero yo me atrevería a decir que lo que se llevan por lo que dejan. Es más, el problema no es de dinero. El problema es de reparto de ese dinero, que son cosas diferentes. 550.000 millones de euros dan para muchísimo, para muchísimo. El problema es que si esos 550.000 millones de euros van a 17 millones de personas que por un lado votan, pero por otro lado no, bueno, 17 voy a sacar a trabajadores públicos, van a 13 millones de personas que por un lado sí votan, pero por otro lado no generan, ahí es cuando probablemente tengamos un problema económico. Luis, antes de finalizar el podcast, me gustaría hacer una mención breve a un tema que hemos mencionado al principio, pero que no hemos llegado a desarrollar aún. Tema de GameStop. Gracias a un oyente, que no recuerdo ahora quién es, pero Tutitsi o, bueno, algún Fratelli o JJ Pellicero, alguno de estos, nos mencionó hace 3 directos Robinhood, que tú y yo no conocíamos, y que fue la gran protagonista del caso de GameStop. Que nos lo han vendido un poco como el caso, bueno, como que las gacelas se han comido a los leones. Y de hecho yo hice un directo explicándolo así, vendiéndolo así, porque yo también lo pensaba. Pero luego, leyendo más, hablando contigo y demás, nos damos cuenta que quizás vuelve siendo la misma historia de siempre, ¿no? Los grandes se han comido a los pequeños otra vez. A ver, falta ahí un protagonista del que no se habla mucho en medios, que es Citadel. Resumiendo mucho la historia, David, a través de Reddit, mata a Goliat, que es Melvin. Melvin Capital. Y la onda con la que tira la piedra es la aplicación de internet Robinhood. Para poner a la gente en contexto, aquí Melvin Capital había, entre comillas, apostado a que GameStop seguiría bajando este año. Wall Street Bets, que es lo que has dicho tú, David, empezó a comprar a mansalva, hizo subir el precio de la acción y así, de esta forma, Melvin Capital empezó a palmar mucha pasta y necesitó que entrara el protagonista que has mencionado tú, Citadel, a inyectar capital para rescatarlo, entre comillas. Eso es, no, por un lado Citadel rescata a Melvin, pero por otro lado Citadel es uno de los principales inversores de Robinhood. Tú en Robinhood compras acciones, es un servicio que ofrece, es una especie de broker gratuito.
cuando realmente eso de la gratuidad, como bien sabemos, no existe. ¿Qué hace Robinhood? Retiene durante un tiempo las órdenes y le da, por decirlo de alguna manera, yéndonos a los bosques de Sherwood, derecho de pernada a Citadel. O sea, si un montón de gente quiere jugar con una acción, Citadel tiene esa información antes. Y con esa subida del valor de GameStop, hubo gente en Reddit que hizo dinero. Sí, pero claro, es que claro. Citadel se adelantó e hizo probablemente bastante más dinero. Y una vez la acción sube, sin duda, si no tiene valor, va a volver a bajar. Y es otra oportunidad de negocio para Citadel. Por lo tanto, por un lado, Citadel se queda con los restos de Melvin. Y por otro lado, gracias a Robinhood, Citadel se queda, o sea, no se queda, sino que es capaz de anticiparse a lo que está haciendo los foreros de y sacarle beneficio también por ahí. O sea, realmente aquí no hay un David que se come a Goliat, sino un Goliat mucho más grande, un pez muy grande que se come a un pez más pequeño, aprovechándose del plancton de los foreros que están por ahí liándola en algún sitio. Joselito 9923 nos pregunta: buenas chicos, llego tarde, no sé si lo habréis explicado, ¿cómo pueden cubrirse los fondos contra la jugada de Reddit? Sí, a ver, es relativamente sencillo, no es cómo pueden cubrirse. El fondo, ¿cómo se? Melvin Capital lo que hace es apostar a que una acción va a caer. Básicamente hay dos maneras de apostar a que una acción vaya a caer, a intentar sacar beneficio si una acción va a caer. Una de ellas es poniéndose en una posición corta, que es lo que estaba haciendo Melvin. Melvin, ¿qué hace? Vende una acción que no tiene. Y si tú vendes algo que no tienes, solo hay dos alternativas. O lo compras o vas a la cárcel. Me refiero, es una posición de bastante riesgo. Cuando hablan de los bajistas, están vendiendo una acción que no tiene, pensando que cuando la compren al final de la jornada o cuando lleguen al acuerdo para comprarla, ellos la venden y luego la compran, el precio ha bajado y han vendido un precio alto y compran a un precio más bajo. Aquí es cojo algo prestado, Luis, lo vendo por 5, tengo el líquido, baja, lo vuelvo a comprar por 3, devuelvo las acciones y la diferencia de precio me la quedo yo, ¿no? Eso es ponerse corto. Eso es estar en corto. La otra manera de sacar ventaja, de ganar dinero cuando una acción va a caer, es comprando puts, comprando opciones de venta. O sea, básicamente esas dos son las maneras de intentar sacar ventaja con la caída del precio de una acción. Pregunta Joselito cómo pueden cubrirse los fondos. A ver, se cubren no entrando en estas jugadas. Ellos creen que va a bajar el precio y entonces lo que hacen es posicionarse pensando que va a bajar el precio. Y aquí, si ganan, o sea, ellos dicen, va a bajar el precio y voy a ganar mucho dinero, voy a obtener mucha rentabilidad. Si tú crees que vas a obtener mucha rentabilidad, estás asumiendo pues un riesgo. Si tú quieres ganar mucho dinero y fuerzas tu posición, estás exponiendo tu riesgo. O sea, al final lo que no vale aquí es voy a cubrirme y al mismo tiempo ganar mucho dinero. No. Si tú quieres ganar dinero, te tienes que exponer. ¿Cómo te cubres? Pues no haciendo el ceporro. O sea, no poniéndote en una posición corta. Y especialmente aquí, pues... a ver, esto, bajo mi punto de vista, ha sido una jugada de alguien en Reddit que probablemente tuviera relación con Citadel. Porque al final, que suba el precio de GameStop un 200% no tiene sentido si GameStop no lo vale. O sea, puede subir el precio, pero volverá a caer. O sea, esto realmente lo que ha sido es una putada que le han hecho a Melvin Capital. ¿Y cómo te cubres frente a una situación así? Pues no entrando en este juego. Me refería más bien a si una vez en el lío pudieran hacer algo para minimizar los daños o si están completamente vendidos ya. A ver, para cerrar operaciones en corto, o sea, ahí, que por eso salió el fenómeno tan sonado de gamma squeeze, short squeeze y demás. O sea, Melvin Capital entró en corto, vendió algo que no era suyo, hubo mucha gente comprando, empezó a subir el precio de la acción y para cubrir ese corto, Melvin Capital lo que tuvo que hacer es recomprar posiciones.
con lo que añadió órdenes de compra y se formó un círculo vicioso que es el short squeeze. O sea, para cerrar posiciones lo que tenía que hacer Melvin Capital era recomprar y recomprar y recomprar. Pero respondiendo a la pregunta, están vendidos. Porque el problema es que tienen la obligación, si ellos se han posicionado en corto, tienen la obligación de comprar. Y si el precio sube, tienen la obligación de comprar. Y si el precio sube un 200%, efectivamente están vendidos. O sea, no tienen otra opción. De hecho, si no llega a ser... O sea, es un fondo que a principios de año empezó con 12 billones de valor y, bueno, con la jugada de GameStop cayó hasta 7. 4.000 millones de pérdidas solo por una posición. Y si no llega a ser por la inyección de capital que recibió, estaríamos hablando que quizás Melvin Capital podría estar en la quiebra. No, a ver, si al final, insisto, la jugada ha sido de Citadel. Salía publicado, porque al final, la situación de Citadel, tanto con Melvin Capital como con la propia aplicación de Robinhood, es más que dudosa. La SEC, que es como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia aquí, probablemente se esté enterando al mismo tiempo que nosotros durante esta semana de la operativa de Robinhood. Pero a su manera, Citadel está cubierto. ¿Cómo se ha cubierto? Pues ha salido publicado en prensa que Citadel durante el año pasado ha pagado más de $800.000 en conferencias a Janet Yellen. ¿Quién es Janet Yellen? Pues fue la gobernadora antes de Jerome Powell de la Reserva Federal y ahora con Biden la han vuelto a sacar a escena. O sea, es decir, el árbitro o el jefe de los árbitros ha cobrado de Citadel $800.000 en conferencias. Prácticamente Citadel está... Bueno, no van a hacer nada, imagino, contra ellos. Es complicado, es complicado. En una situación así es complicada. Luis, última pregunta, y esto ya sí que te lo pregunto yo a nivel personal. Porque realmente es una cosa que puede llegar a sorprender. ¿Cómo puede ser que estén posicionados en corto un 200% de las acciones en circulación de GameStop? O sea, si las acciones en circulación son 100, ¿cómo puede ser que estén posicionadas en corto 205? Pues al final no lo sé porque no conozco la operativa, pero son contratos, supongo que tendrá... Parte de los contratos no sean posiciones reales en corto de ventas, sino opciones de venta. O sea, tú con derivados puedes cubrir mucho más del 100% de los activos. Luego, en función de los derivados, según vayan llegando al vencimiento, puedes hacer hasta un rollover de unos con otros. O sea, estás comprando a futuro y cuando llega el futuro, cubres esa venta o esa compra con otro contrato a futuro. O sea, no conozco la operativa, pero no creo que sean cortos y sí, el valor de compra que estás cerrando, o sea, la manera de encajar esas piezas suele ser siempre con el mercado de derivados. O sea, probablemente en lugar de ser cortos puros, sea la opción de la que estemos hablando, pues alguien se haya posicionado con puts y cuando llegamos al vencimiento, pues hay muchas más puts que activos y unos tienen que comprar para vender a otros, que a su vez venden a otros y así cierras todas las posiciones. Fenomenal. Vale, nada, me sorprendió la noticia que leí. Vale, Luis, nada, un poquito el episodio de hoy yo creo que estaría finiquitado. No sé si quieres añadir alguna cosita. ¿Alguien del chat tiene alguna pregunta antes de cerrar? Nos hemos dejado una de la de Lingüe. ¿Sí? A ver. 2001. Otra de las trampas fiscales es que no hay forma de explicar por qué la recaudación por IVA es tan escasa y nadie le pone el cascabel al gato, cuando hay ejemplos como Canadá que lo soluciona de un plumazo. El ejemplo de Canadá, no sé cómo lo soluciona, no lo conozco. Lo que sí es la recaudación de IVA está en torno de los 470.000 millones de euros que estábamos hablando antes de ingresos totales. Hay que quitar 138.000 de cotizaciones, 138.000 de cotizaciones a la Seguridad Social. IVA estamos hablando, más que IVA, impuestos, indirectos, ¿el IVA es directo o indirecto? Me mata la dislexia, Carlos. Es impuesto directo. Impuestos directos, o sea, el IVA es directo al consumo. Tenemos en torno a los 100.000 millones de euros. O sea, más o menos un tercio
del ingreso público que tenemos es por impuestos directos. Y ahí estoy metiendo también combustibles, impuestos especiales. O sea, realmente de IVA sí tenemos bastante ingreso. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Que si cae el consumo, cae exactamente en la misma proporción el impuesto asociado con el IVA del consumo. O sea, si el consumo cae un 10%, pues la recaudación por IVA cae en un 10%, porque es un impuesto directo a la venta. O sea, cuanto más se vende, más IVA se recauda. Cuanto menos se vende, menos IVA se recauda. Subiendo un punto de IVA, probablemente se recaudaran de un plumazo entre 3.000 y 5.000 millones de euros. O sea, es una de las palancas y probablemente lo veamos no ahora, sino en cuanto salgamos de la pandemia, que nos metan una subida de IVA, porque es fácil recaudar más subiendo el IVA. Bueno, Luis, chat, un placer haberte tenido aquí hoy, Luis. Siempre es un placer tenerte, aprendemos un montón contigo. Te lo dije en el máster, te lo vuelvo a repetir aquí. Eres un tío lleno de conocimientos. Chat, muchas gracias por colaborar, como siempre, por las preguntas que nos hacéis. No sé si alguien tiene alguna más antes de finalizar el directo. Si tenéis, disparadla. Y si no, pues procedo a despedir a Luis y hasta la semana que viene. Espera un segundito por aquello del retraso. Sí. Pues muchas gracias, Carlos. Un placer. Gracias a ti, Luis, como siempre. Estás más que invitado a venir cuando tú quieras. Este barco es tu casa. Sí, perfecto, un placer. A mí me gustaría un día mira, alguna vez la deuda pública se tendrá que devolver, ¿no? Esa bola de nieve creciente no se entiende. A ver, la deuda pública, ¿sabes en su mayor algún podcast de fondos o ETFs? De fondos y ETFs podemos hablar, Carlos, cuando quieras. De hecho, hay alguno ya. El podcast, el episodio 1 y 2, precisamente hablamos de cómo crear una cartera y de inversión indexada. Entonces, allí... aparte del vuestro. No estoy muy puesto ese Ballester, pero te miro cosas. Volviendo a la duda de Francesc. Luis. Sí, a ver, la deuda pública está sostenida artificialmente por el Banco Central. O sea, el Banco Central ha inyectado a través de la compra de deuda pública un montón de miles de millones, mientras el Banco Central siga inyectando cientos de miles de millones, pues seguirá funcionando el sistema. En cuanto el Banco Central deje de inyectar dinero, tenemos un problema muy serio con la deuda pública. ¿Se va a poder devolver esa deuda? Ni de broma. Lo que pasa es que es un problema global. Mucha gente está hablando de un gran reset. Se está empezando a pensar en un gran reset. Sí. Al final, muchos bancos centrales tienen deuda de otros bancos centrales. Hay que llegar de algún modo a un acuerdo y netear esas deudas de unos balances contra las de otras. Esto que estoy hablando es una locura, pero es una locura todavía mayor la situación que tenemos con la deuda pública. En el momento en el cual el Banco Central Europeo deje de cierre el grifo, que ese momento puede suceder dentro de 2, 3, 4 años, vamos a tener un problema importante. ¿Cuándo el Banco Central puede empezar a pensar en cerrar nuestro grifo? Pues en cuanto Holanda y los frugales se recuperen. De momento la suerte que tenemos es que el COVID nos ha afectado tanto a nosotros como a ellos. Ahora los fondos de recuperación van a ir dirigidos a que hagamos las reformas necesarias. Y en ese sentido, o hacemos las reformas o tendremos un problema de liquidez. Y cuando digo liquidez es que no nos inyecte más líquido, más dinero el Banco Central Europeo en el muy corto plazo. Dos últimas preguntas y acabamos con esto, Luis, si te parece. Winter is Coming Mary, fiel seguidora, nos pregunta: ¿la reforma posible para paliar este agujero iría en línea de reducir las pensiones máximas? Porque a día de hoy hay mucha gente cobrando pensiones bastante superiores a los que cobran las personas que están en activo trabajando. ¿Eso se podría hacer algo así con carácter retroactivo o tendría que ser para la gente que empieza a jubilarse en los próximos años? A ver,
La ley en principio impide aplicar con retroactividad medidas sancionadoras. En este caso no estamos hablando de medidas sancionadoras. Hay dos reformas o hay dos maneras de afrontar la reforma. O mejor dicho, las reformas van a tener dos partes claramente diferenciadas. La primera parte de las reformas tiene que ver con la digitalización. Hay que modernizar desde un punto de vista digital toda la administración pública y nuestro sistema económico en general. ¿Por qué hay que digitalizarlo? Pensando en clave de administración pública, para poder medir, controlar y saber en qué se está gastando. Hoy por hoy no sabemos en gran medida a dónde va el gasto público y de qué manera. Tenemos que medir, evaluar y controlar. Una vez tengamos modernizada, digitalizada y podamos mirar en medir, una vez tengamos digitalizada la administración pública, el segundo paso de las reformas son recortes y no queda otra. ¿Cómo hay que recortar? Pues lo razonable es, como Winter's Coming Mary estaba comentando, lo razonable es, si en el sistema de pensiones hay gente que está cobrando la máxima y hay gente que está cobrando apenas 600, 700 euros, si hay que recortar a quién se recorta, pues evidentemente al que más carga está representando para el sistema. Lo que pasa es que esto aún así es una injusticia, porque el que está cobrando la máxima es porque ha estado cotizando durante muchos años lo máximo. O sea, es un problema que no es fácil. Pero hoy por hoy, la manera de resolverlo, con recortes, por los números que hemos estado comentando antes. Joselito 9923, y con esta vamos a cerrar. Yo creo que, bueno, le chirría una cosa. Tema de la deuda pública que hemos comentado. ¿Por qué los gobiernos deciden, con la deuda pública que tienen, hacer políticas hiperexpansivas, ¿no? Seguir proponiendo aún más gasto público si la deuda pública ya es tan alta. Perfecto, sí, no, y esta es importante, y voy muy rápido con ella. El objetivo del Banco Central Europeo, el objetivo es única y exclusivamente controlar la inflación, en torno al 2%. 2%. Cuanto más dinero inyectas en una economía, en teoría, en el sistema industrial antiguo, más sube la base monetaria, más sube el dinero agregado que hay en toda la economía, el M2, M3, y más sube la inflación. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Inyectar dinero, y ni hay inflación ni se la espera en el corto plazo. La inflación en Europa está ahora en torno al 0,3%. Es decir, al Banco Central Europeo no le importa seguir inyectando dinero e inyectando dinero si la inflación, en teoría, no sube. La Reserva Federal es un poquito diferente. El objetivo de la Reserva Federal es controlar la inflación, o sea, la estabilidad de los precios, igual que el Banco Central Europeo, pero además tiene como objetivo fomentar el mercado de trabajo. Y en ese sentido, la Reserva Federal no solo inyecta dinero para sostener a los zombies, como hacemos en Europa, sino está inyectando dinero donde realmente se necesita, que es en los bolsillos de aquellos ciudadanos, en el bolsillo en general de todos los ciudadanos, pero en el bolsillo de aquellos ciudadanos que necesitan llenar su nevera. Y así estás atacando directamente al consumo. ¿Qué está pasando ahora? La base monetaria, desde que estamos en la crisis del coronavirus, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, se ha duplicado. Y voy a hilar esto con la pregunta que hacíamos antes de Amazon, Google y las grandes fortunas y de por qué no se les cobra impuestos a ellos, que no es tanto un tema de impuestos, sino de racionalizar. Me explico. La base monetaria se ha multiplicado por 2, pero no hay inflación. ¿Por qué no hay inflación? Porque el dinero que circula en la economía no está aumentando. Según la Reserva Federal inyecta dinero por un lado, ese dinero, a través de nosotros, en parte, acaba llegando Imagínate, la Reserva Federal inyecta 1.000 euros en la economía. ¿Qué hacemos nosotros con esos 1.000 euros? Pues básicamente, o bien nos compramos un iPhone, o vamos a Mercadona y nos compramos comida, o vamos a Juan Roig y nos compramos, Juan Roig, Mercadona, o nos compramos ropa en Zara.
Es decir, esos 1.000 euros que están entrando por un lado, nos los gastamos o en la tecnología o en los bolsillos de aquellos grandes multimillonarios que nos dan esos servicios. Es decir, toda la liquidez que está entrando por un lado va directamente a los bolsillos de los grandes multimillonarios. ¿Tiene esto sentido? Pues paradójicamente, gracias a que esa liquidez se está quedando en esos bolsillos, no hay inflación. Dinero sigue entrando por el lado del Banco Central Europeo. La Reserva Federal sigue inyectando dinero. Pero además es que no hay liquidez. No hay inflación. Y cuando digo que no hay inflación es para ellos, porque lo de la inflación es otra de esas grandes mentiras. O sea, no hay inflación de cara a los registros del Banco Central Europeo. Pero si además miramos, el Standard & Poor's está en máximos después del coronavirus. O sea, el Standard & Poor's, que son el índice americano, el S&P 500, o sea, acciones que dan dividendos, está en máximos. El mercado inmobiliario está por las nubes. Cualquier activo que da rentabilidad, cualquier activo en el cual quieren invertir su dinero los ricos, está por las nubes. Y por otro lado, los sueldos de la gente cada vez están más bajos. Por lo tanto, sí que hay, en cierto modo, inflación, aunque para el Banco Central Europeo no. O sea, lo que me refiero es, el sistema financiero está roto. Se rompió en el año 2008 y de momento no ha habido huevos de arreglarlo. ¿Por qué? Porque arreglar el sistema financiero implicaría tocar muchas piezas, pero antes o después hay que meterle mano al asunto. Y o lo arreglamos nosotros, o se arregla de manera suave, o se tendrá que arreglar con un aterrizaje forzoso, y no tanto aterrizaje forzoso, sino con un crash como los que hemos ido teniendo antes. O ahora hacemos los deberes, o de aquí a 2, 3 años el sistema se romperá, no se podrán pagar pensiones y habrá que hacer unos recortes de un día para otro del 30 o 40% en las pensiones y en los sueldos de todos, como se hizo en Grecia en el año 2013, Carlos. Joselito 9923, la inflación se está doblando, por así decirlo, la inflación se está desdoblando, por así decirlo, y está atacando más a los pequeños, ¿te refieres, Luis? Yo casi prefiero las preguntas que... ¡Qué maravilla! La inflación se está desdoblando, la sociedad se está desdoblando, el mundo se está desacoplando. Por un lado hay gente que cada vez está viviendo mucho mejor, los que están cerca de Internet, los que están cerca del funcionamiento del nuevo sistema digital, viven cada vez mejor, tienen cada vez más dinero y funcionan mejor. Y por otro lado, la gente que no tiene acceso a Internet, la gente que no tiene conocimientos informáticos, la gente que no tiene dinero, cada vez se está quedando en otro sitio diferente. La desigualdad social, por un lado, la tecnología iguala. ¿Por qué? Porque con menos coste fijo, prácticamente gratis, y gratis entre comillas, podemos acceder a multitud de servicios. Pero al mismo tiempo, esa misma tecnología hace que la desigualdad social vaya en aumento. ¿Qué está sucediendo con el mundo? Que Europa se está desacoplando, España se está desacoplando de Europa. Por otro lado, América del Sur cada vez está yendo más por libre. Por otro lado, por ejemplo, en el colegio, todos los que durante la pandemia ha habido niños que han podido seguir yendo al colegio, que han podido seguir yendo a la universidad. Yo he seguido dando clase a mis alumnos, pero todos aquellos niños o todas aquellas personas que no tengan un ordenador en casa no han podido seguir. O sea, al final son círculos viciosos. Al que le va bien en Internet, cada vez le va mejor. Y al que le empieza a ir mal en el mundo fuera de Internet, cada vez le va a ir peor. Y o hacemos políticas activas para evitar que eso suceda, no suceda, se dé más, vaya a peor, o la brecha digital cada vez será mayor. Luis. O sea, efectivamente la inflación es una cara más
de este dado de la desigualdad social, del desacople social que estamos viviendo. Luis, un auténtico placer tenerte aquí hoy. Llevamos 1 hora ya y el podcast, bueno, me gustaría comprimirlo en menos de 1 hora. La verdad que ha sido un auténtico placer pasar la hora contestando estas preguntas. Un placer tenerte aquí hoy, Luis. No sé si tienes algo más que añadir antes de darle la despedida a esto. Que es un lujo estar contigo, Carlos, y muchas veces, nos vemos muchas veces, Carlos. Sí, ojalá, ojalá. Nos vemos muchas veces, capitán. Bienvenido a bordo, Luis, ojalá. Chat, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Lo mismo de siempre. 1000 gracias a los que habéis participado, interactuado con nosotros. Un auténtico placer responder a las preguntas. En este caso, obviamente, el invitado es de lujo y he dejado balones a Luis, desde luego. Yo no voy a meter la pata. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el episodio 4 la semana que viene. Luis, muchas gracias y nos vemos pronto. Un placer, Carlos. Hasta luego. Chao. Adiós, gente.